Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre, estamos haciendo nuestro estudio bíblico y en esta oportunidad lo hacemos desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 8 y esto es muy lindo porque aquí comienza la monarquía. Son los comienzos, los primordios sobre la monarquía y luego tenemos ya el reinado de Saúl, que la palabra Sha'al, o mejor dicho el verbo Sha'al significa prestar. Saúl significa prestado en este sentido. Bueno, entonces nosotros estamos leyendo el versículo que corresponde al capítulo 8, del 1 hasta el 9. Y aquí el pueblo pide por un rey. La primera parte nos presenta y nos dice que primero que Samuel ya había envejecido, que luego había nombrado a sus hijos. Esto también hablábamos un poco de todo aquello que podría ser un poco el nepotismo, ¿verdad? Porque casi siempre los jueces, así cuando uno lo lee, sobre todo del libro de los jueces, siempre fueron como llamados, dice, por el Espíritu del Señor, el Espíritu, el Ruaj del Señor que los toma, que los mueve y que luego ellos salen a servir a su pueblo. Y nunca ellos tampoco quedan de una forma permanente, sino que están ahí como que atentos a la necesidad del pueblo. De acuerdo a la necesidad, entonces Dios los va impulsando. Bueno, en fin. Esta es una forma de interpretar también muy interesante, por eso es que después encontramos que dice que estos que eran jueces en el versículo 3, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. O sea que ave ñamonen baiteya, ¿verdad? Aquí encontramos lo peor que nosotros podemos encontrar y bueno, como siempre decimos, la Biblia que se vuelve a releer y se vuelve a aplicar a nuestra historia, nos va iluminando y nos va diciendo qué es lo que Dios quiere y qué es lo que normalmente también sucede en nuestra vida de comunidad. Como decíamos, a pesar de que esto se escribe siglos atrás, sin embargo, nosotros encontramos que se repite siempre en la historia del hombre, el hombre de por sí, que cae en estos errores. Y bueno, y después seguíamos desde el versículo 4. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos, decíamos. La ancianidad, el presbítero, que significa madurez, hacer un camino. Quiere decir que para darnos cuenta tenemos que llegar a una cierta madurez. Quiere decir que muchas veces cuando en nuestros gobiernos, en nuestros países, en nuestras familias,
nos damos cuenta que no existe el bien, nos damos cuenta que no buscamos el bien del pueblo, de la gente, de los hijos, de la comunidad. Upeaco dice que nos falta madurez. Quiere decir que nos fuimos bien, entre comillas, educados o no hemos hecho una buena escucha, un buen camino. Y por eso justamente está diciendo que se reúnen todos los ancianos de Israel, los presbiteroi sería, ¿verdad? En el griego, los ancianos, la madurez. Y son capaces de acercarse a se van junto a Samuel y le dicen abiertamente. Esto es de gente madura, ¿verdad? Gente que es capaz de escuchar, de reflexionar y de darse cuenta de la realidad. Es muy interesante porque se acuerdan que este libro de Samuel, si esto nos toca hoy, nuestras propias llagas, o sobre todo en el sentido, ¿verdad?, de todo lo que es un gobierno, de todo lo que es manejar una comunidad, de todo lo que es manejar una familia, una iglesia, en fin, todo lo que es reunión de personas. Peña de Netame hoy, Ayepa, entonces significa aquí madurez ante la inmadurez, que sería justamente el pecado, que no nos deja mirar a una cuarta de nuestra nariz. Se llama la abuela de Sendeo, se me envuelve diga tú y la pecha de coge, ya llevan, diga tú y la de mañana más que una cuarta de tu nariz. O sea que hay que mirar mucho más lejos, hay que mirar siempre hacia adelante. Tú ya eres viejo, Samuel, tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Obey por ahí a mí porque somos capaces de pedir un rey. Es decir, nos damos cuenta, el pedir un rey me parece que es muy importante y como nosotros decimos, no está mal, porque necesitamos justamente dentro de una comunidad, en todo lo que significa la vida humana, la vida antropológica, la vida nuestra, lleva nuestro relacionamiento como personas, como hombres, necesitamos siempre que alguien se ponga delante. Esta ya es la organización, la lleva. Pero ahora tenemos que mirar cuáles tienen que ser estas características de quienes se ponen delante de nuestra comunidad para dirigirnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Hoy
Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara-Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara-Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara-Ñe'e, Antiguo Testamento. Ayepa, Aveñandeña Monguetajina, Yaheshar, capítulo 8, muy interesante, comienzos de la monarquía. Seguimos un poco más, porque aquí ellos piden y dicen, danos un rey, te pedimos un rey. Nosotros tenemos que saber que hay una diferencia entre el rey y un juez. ¿Se acuerdan que ya en el libro de los jueces, justamente desde el capítulo 17, versículo 16, ya comienza aquí algo a indicarnos que hay necesidad de quién? Hay necesidad de un rey. Miren cómo decía el capítulo 17, versículo 6. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Y le hace traducción. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Cuando yo y usted llegó y vaya a llevar la traducción, pero en realidad el sentido, mejor dicho, y cada uno andaba por su cabeza, cada uno hacía lo que quería. Una traducción bastante light, está mucho mejor, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería, lo que se le antojaba, porque eso es lo que está queriéndonos demostrar, la ausencia o la falta de un rey. Aquí estamos hablando en el tiempo de los jueces, ¿verdad? En el 18 de este mismo libro de los jueces, versículo 1, en aquel tiempo no había rey en Israel. Y ahí comienza una historia bastante triste, bastante difícil, que apuntaría después a la cuestión de la idolatría, o al dejar de lado, no darle la importancia al aspecto del templo y al aspecto del sacerdocio. Leemos un poquitito más adelante de este mismo libro, Los Jueces, capítulo 19. En aquel tiempo, cuando no había rey en Israel, y comienza la historia, un levita que vivía como forastero en los confines de la montaña de Efraín, comienza una historia. Si ustedes leen este capítulo 19 se van a dar cuenta lo macabro, ¿verdad?, de esta narración. Y luego termina. Lean el capítulo 21, versículo 25, cómo termina, es decir, cómo se cierra la historia de los jueces. En aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cada uno hacía lo que quería. Hoy coña cae. Bueno, y así termina. Después comienza el libro de Ruth. Es muy interesante porque también el libro de Ruth, según muchos estudiosos, nos dicen que Ruth pertenecería, es la continuación del libro de los jueces. Y comienza luego diciendo, en el tiempo en que, así comienza, ¿verdad? Los jueces, en el tiempo en que mandaban, dirigían, gobernaban los jueces. Así te comienza. Y después te habla de una situación bastante complicada. En este caso te habla de la hambruna, te habla de la situación difícil por la que está pasando la tierra de Judá. Bueno, seguimos un poquitito más simplemente para decir que aquí, cuando hay madurez, decíamos, de parte de los ancianos, entonces hay posibilidad de acercarse y hablar. Y ellos piden por un rey.
Y nosotros estábamos mirando, ¿y cuál es la diferencia, verdad? El de un rey y un juez. Un juez era un líder levantado por Dios. Peñan de Yara, Peñan de Yara, para situaciones específicas. Los cursos anteriores, el juez siempre, el ruaje del Espíritu, suscitaba entonces Dios a este juez a favor del pueblo, ciertamente, ante una necesidad en un tiempo de crisis. Y ahí la situación, de Yara, lleva, fíjense Sansón, por ejemplo, ¿verdad? Hay un momento de crisis, de persecuciones, de lucha, de invasión de parte de los filisteos, y entonces ahí es donde llama, ¿verdad?, el Espíritu. Y entonces el juez actúa prácticamente por el ruaj, la fuerza del Espíritu de Dios, que lo ha suscitado en ese momento de crisis. Ahora, un rey no solo mantenía su oficio como rey todo el tiempo que viviera, no solo eso, primero ya eso, que era rey de por vida, o sea, hasta que estaba vivo, también heredaba su trono a sus descendientes, es decir, aquí ya hay esa monarquía que significa el paso de la dinastía ñande ñambojera umiabe. Volvemos enseguida con más ñande yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no?
anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yara Ñe TV. Ven, 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 no tardes, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, 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 que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia, mi paz, sonando entre luces, te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad,
Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Una estrella he visto pasar, dice que vendrás, amor traerás. Ven, ven, ven que te espero, Jesús. Ven, ven, ven a brillar con tu luz. Pinta tu presencia mi paz, soñando entre luces te espero en mi casa. Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es tiempo ya de sonreír, de compartir, de disfrutar, de celebrar la vida. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, Navidad, estamos de fiesta, ven a celebrar. Oh, oh, Navidad, todo es alegría, vamos a cantar. Es Navidad, es Navidad, es Navidad, es Navidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día, tiempo de Navidad, Dios que se hizo presente, Dios que ya está en medio de nosotros y ahora que se queda, que se ha encarnado, que se hace parte de nuestra historia. Escuchamos la primera lectura y leemos desde la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1 del 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Queridos amigos, queridos hermanos, qué linda que es esta propuesta que nos está transmitiendo San Juan. San Juan es el apóstol, es el evangelista que puso la cabeza, el oído sobre el corazón de Cristo. En la última cena recordamos muy bien el que tenía recostado la cabeza sobre el pecho de Jesús. Upeaco y Sejina, según la simbología que ha auscultado, ogendú, el latir y el corazón de Cristo. El latir y el corazón de Dios mismo para con nosotros. Dice, si decimos que estamos en comunión con Dios y caminamos en las tinieblas, mentimos. Ñande ya pueterei. Y esto es, queridos hermanos, lo que nosotros hoy tendríamos que reflexionar. Porque la yayapo para y la promesa cuera. Getamba ella ayepa yayapotaja. Pero en el fondo, lo único que estamos haciendo es mintiendo, porque no estamos en comunión con Dios.
No estar en comunión con Dios significa no estar en comunión con la gente, con el pueblo, engañarle al pueblo, engañarle a la familia, engañarle a los hijos, engañarle a la institución, engañarle entonces a todos los que nos rodean. Queridos hermanos, esto es demasiado importante. Este es el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que justamente Juan hoy nos dice. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tocado, lo que nosotros hemos vivido con Jesucristo. Upeago la roicua APM hina, upeago la roguerú APM. Apeña tende ponágena, apejendu ponágena. Jalanda yeya pues no vea, ñande yapu. Jala ñande ya éramos. La cristianos anda ya pues nos haya por ahí no las cosas quiere decir que andas ahí cristiano. Queridos hermanos, esto es muy fuerte, pero esto es lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Esta es la verdadera conversión. Pedimos entonces por intercesión también siempre de San Juan, apóstol y evangelista, que descienda hoy la gracia del Señor para una verdadera conversión. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 8. Y aquí hacíamos la diferencia entre el rey y el juez. El juez de por sí era llamado en un momento de crisis, en un momento en que el pueblo necesitaba una ayuda especial. Opepe Ñande Yara lleva Ojenoy, Oñatoña lleva Maba y Gatuta o Yapó. Acción hiponamía lleva, o mongu en mía, o yapomoná, o sea, salvar al pueblo. Esta era un poco la función de los jueces. Y luego ya tenemos al rey, y decíamos, el rey antes que nada, una vez que era rey, era de por vida, número uno. Y después también estaba la cuestión de la dinastía, es decir, el que continuaba, no es que alguien que era suscitado en ese momento por Dios, sino que era la descendencia, ¿verdad? La descendencia del mismo rey. Los jueces no creaban un gobierno, ellos no necesitaban crear ningún gobierno, satisfacían una necesidad específica en un momento de crisis. Entonces, lleva la ñande rogapupe, ñande netame, ñamoila, ñande amigo cuerandi, o sea, es la tribu, es el grupo entre Oeteaña y Contevejina, una buena vida ante situaciones concretas, ¿verdad?, de peligros, y de crisis, y ahí aparecen los jueces, llamados por Dios ciertamente. Sin embargo, los reyes establecían ya un gobierno permanente con una burocracia. La burocracia, es decir, aquí ya había organización, aquí ya había jerarquía, ya eso se lleva. Entonces, el rey lo manda a Gina, está la familia, después están los descendientes y después están los que le rodean, toda una burocracia, la cual podía ser tanto una bendición como una maldición también para cualquier persona. Ahora, lo que nosotros estamos mirando en este libro de los jueces también, 8, se ofreció a Gedeón el trono sobre Israel. Se le ofreció, ¿verdad? Tú reinarás, tú estarás aquí con nosotros. Y sin embargo Gedeón se niega. Cuando estudiamos ahí toda esa partecita, ese capítulo, y Gedeón directamente le dice, no, eso como tendota. Vamos a mirar un poco el capítulo 8, en el versículo 23, justamente. Los hombres de Israel dijeron a Gedeón, gobiérnanos tú
y que después de ti nos gobiernen tu hijo y tu nieto, porque nos salvaste del poder de Madián. Pero Gedeón le respondió, ni yo los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Nosotros sabemos también, y enseguida vamos a hablar un poco más, que dentro de la misma historia bíblica nosotros encontramos o se nota que hay como dos corrientes. Algunos que están a favor de la monarquía. Hoy potás y veina, ¿verdad? La monarquía como un estilo de gobierno. Y aquí vendría la dinastía. Y después la Biblia se va desarrollando sobre esta promesa, una de las promesas importantes, cuando habla la tierra, la descendencia, y en el capítulo 17 del versículo 6 encontramos eso, cuando se habla de la monarquía. ¿Verdad? Aquí está el rey, aquí está la monarquía. Es un elemento importante, esencial, ¿verdad? Fundamental. Y bueno, aquí entonces encontramos esto que es muy bueno. Y aquí, entonces, ahí parece como dos corrientes. Uno que está a favor de este estilo de gobierno y el otro que doy cuasi imbabe, ¿verdad? De todo lo que es el rey como tal, el reinado. Este era el corazón de todos los jueces y la razón por la que Israel estuvo 400 años en la tierra prometida sin un rey. 400 años. Entonces ellos están pensando y están diciendo, necesitamos, queremos, tenemos que volver. Y claro que después, nosotros desde ahí podemos entender, cuando se le presenta en el Nuevo Testamento, Jesús, Rey de los judíos, ¿se dan cuenta? Es la promesa, es aquella que se está realizando también en la persona de Jesús. Porque en Jesús sabemos que los primeros cristianos que tienen esta experiencia, esta cercanía con Jesús, después van viviendo todo lo que en el Antiguo Testamento ellos iban leyendo y todo lo que era promesa de parte de Dios para con su pueblo. Y en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es allí donde ellos llegan a encontrar la síntesis de toda esta promesa hecha por Dios para con su pueblo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Adquiriendo nuestras tradicionales canastas navideñas, nos estás ayudando a difundir la palabra de Dios durante 24 horas. Sus pedidos al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Ñande Yarañe TV. Cuanto a la juventud, hay también muchos jóvenes en el barrio. Muchísimos jóvenes, sí. Ya. Y como siempre, lastimosamente, la droga es la llaga peor que se Ya. quiere llevar a los jóvenes. Y entonces el tentativo es darle una propuesta diferente, seria y válida, que es Jesucristo. Claro. No hay otra solución. Claro. Entonces nuestro deseo es siempre y solo proponer y llevar a Jesucristo. A todos, a los niños, a los jóvenes y a las familias. Y quien encuentra a Jesucristo, Claro. Y encuentra hermana, la solución. ¿cuántas comunidades religiosas están trabajando en esa parroquia? ¿Un párroco, un sacerdote? ¿Cuántas hermanas? bueno, realmente estamos poquitos, porque está un párroco, que es a la vez también párroco de la penitenciaría. Entonces vive ahí, pero no puede estar así todos los días, digamos, al servicio. Entiendo. Porque tiene que Atender también atender. la penitenciaría. Sí. Y después, actualmente como hermana estoy yo y 2 jóvenes en formación. Entiendo. Pero ahí a tiempo lleno, digamos, Sí, viviendo sí, ahí. sí.
Bueno, nosotros también prometemos que como Ñan de Yarañé iremos a visitarle. Ojalá. Para tener incluso los programas en vivo desde ahí, ¿verdad? Ojalá. Hasta ahora todavía no tenemos los recursos necesarios, ¿verdad? O sea, para poder movernos o hacer transmisión en directo desde allá, ¿verdad? Estamos haciendo aquí de nuestra planta, de nuestro canal, aquí que también con mucha bondad, generosidad nos dan los caballeros de la Orden de Malta, ¿verdad? Y estábamos aquí de este lugar transmitiendo nosotros. Y yo también, Padre Cabañas, quería aprovechar para agradecer unos amigos que nos permitieron, como usted dice, de tener estos pocos recursos iniciales que son fundamentales para poder empezar, ¿no? Claro. Y quería agradecerle al señor Atilio y a todos los que integran el grupo de la Asociación de Camisano, que son de Italia y que nos dieron una ayuda para lo básico, empezar a comprar la carpeta, hacer el chaleco, unas cuantas cosas que nos permitieron simplemente las fotocopias, o sea, cosas que son necesarias para empezar con un coro. Exacto. Hermana, y cómo nosotros, es decir, a través de Ñan de Yarañé, ahora estamos haciendo conocer muchas personas que están escuchando, que están viendo, y este es el mejor regalo de Navidad. Pero, ¿cómo hacer para ayudar al trabajo que ustedes están haciendo en ese lugar? ¿A quién tenemos que dirigirnos? Bueno, seguramente a nuestro párroco. Actualmente es el Padre Eugenio Valdés. Y con él y con el Consejo Pastoral, con la gente, realmente sería buena cosa ayudar el barrio a que sea conocido por lo bueno también. Claro. Claro, hay muchas necesidades, pero ir más bien a las personas que no son prepotentes, no gritan, sino que tienen, o sea, que realmente no tienen voz o están muy discretamente en su necesidad. Llegar a ellos, a lo que realmente no tienen la fuerza de gritar, o como dice el Evangelio, no tienen a nadie que le meta, que le acerque a la piscina para el milagro. Ese tipo de ayuda, y realmente a los que no tienen voz. Entiendo. Y agradezco también a la señora María Inés Kent y a la señora María Cristina, porque esas son estas personas que así en silencio siempre, pero son las que acompañan, crean la ocasión para que los que no tienen voz puedan. Ellas nos acercaron a Ñan de Yarañé. ¿En serio? Y le quiero agradecer públicamente, lo merece. Bueno, nosotros también nos comprometemos así con el canal Ñan de Yarañé, con toda la fundación también, que estamos caminando de a poquito, de igual manera, pero con este gran deseo de hacer conocer siempre las cosas lindas, las cosas que se están haciendo. Porque ahora tenemos a Naila, que tiene que tener una operación, y estamos esperando, o sea, ojalá que todo el pedido que la familia está haciendo para que se pueda tener esta ayuda, que la escuchen. Así que también solo por ella, hoy, esperamos que el Señor use también de eso. Claro que sí, yo pienso que así. No sé si los de ahí del control están mostrando a esta niña que aquí nos acompaña. ¿Cómo se llama? Naila. Bueno, ¿y necesita? Bueno, acá está la mamá que podría explicar mejor, pero una operación tiene que ponerle una vid, ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tiene que poner? 24 tornillos. Ya. Bueno, entonces todo eso después tenemos que hablar, ver, y a través de Ñan de Yarañé también hacer llegar a todos ustedes. Bueno, entonces así les agradecemos, querida hermana, todo este trabajo que están haciendo también, una misionera que deja su país también, Italia. ¿De qué parte de Italia, hermana? Centro Norte. Come si chiama? Reggio Emilia. Ah, Reggio Emilia. Conosce? Ma certo, sono stato lì, ma certo. 7 anni sono stato in Italia. Dunque... Ahora podemos hablar italiano la próxima vez. Sí. Está bien. La próxima faremo tutti gli italiani. Molto bene. Bueno, muy bien, entonces así agradecemos también aquí, sobre todo a estos niños. Pónganse de nuevo de pie y así les vemos de nuevo y les agradecemos. Y le damos un fuerte aplauso a todos los niños y feliz Navidad para todos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, Ana. Muchas gracias.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor. Mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Desde los versículos 6 al 8, a Samuel le disgustó que le dijeran, danos un rey para que nos gobierne, y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Hasta ahí entonces Samuel ora. Lo primero es la oración, la relación con Dios, upeana de Teo, y entonces para poder responder a Dios. No agradó a Samuel estas palabras. De por sí el hecho, es muy bueno, porque lo primero que hace aquí, dice Samuel en el 6, primero comienza diciéndole que le disgustó, danos un rey para que nos gobierne. Y después, como consecuencia, enseguida la oración. Samuel estaba herido por el hecho de que sus hijos fueron rechazados, primera cosa. ¿Por qué ustedes le rechazan a mi hijo? Claro, dentro de la familia pensamos un poco, uno se puede equivocar, alguna vez uno de la misma sangre, porque aquí desde el principio, en el versículo 3, nos decía que ellos se dejaron llevar, por ejemplo, por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Pero vayan ustedes y hoy en día le dicen a uno, no sé, a un capo mafioso, por decir así, ¿verdad?, con estos nombres que se le dan un poco a personas que son arrogantes o que tienen el poder y que, oya posea, como decíamos, ¿verdad?, el libro de los jueces, que te explicaba, uno hacía lo que quería, del libro de los jueces justamente, ¿verdad? Y entonces, claro, vos anda a decirle a esa persona que se dejan llevar por el afán del lucro, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, te van a presentar siempre, o te van a buscar la otra moneda. O nos damos cuenta que eso verdaderamente, cuando uno procura vivir la justicia o procura vivir derecho sobre el derecho, porque aquí dice que pervirtieron el derecho, y para vivir de esa manera uno tiene que pervertir únicamente el derecho, porque de por sí es interesante como la conciencia, eso todos tenemos, ¿verdad? Y eso ya desde Génesis capítulo 1, 26, cuando nos dice Vayomer Elohim, ¿verdad? Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Cuando ahí luego ya te está hablando el hecho de ser imagen y semejanza, la primera característica de ser imagen de Dios es que uno es inteligente, uno es libre, fuerza de voluntad y capacidad de amar. Obeago dice Hinayepa, la ñandé, como imagen de Dios, lo primero que tenemos es ese aspecto de la conciencia. La inteligencia viene a ser ese desarrollo y la capacidad de darnos cuenta de las cosas, poder distinguir entre el bien y el mal. Upeango la verdadera inteligencia. La inteligencia es eso. Dios nos dio la capacidad de distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y desde ahí entonces poder luego tomar una decisión, y para eso está la libertad. Y dentro de esa libertad es lo que hemos decidido, hacer lo que decidimos ante Dios, el bien. Y luego, para mantenernos con la fuerza de Dios, entonces está la caridad, el amor, porque y por eso justamente fue herido Samuel. ¿Qué es lo que está pasando aquí, verdad? Porque ya es shahina, pero no queremos aceptar, nos dejamos llevar, ¿verdad?, muchas veces por los sentimientos. Entonces anda allí por Upaña, anda allá ese. No somos justos entonces. Pervirtieron el derecho, pervertimos, ñamogendá siempre ñamogendá ya es el pero.
Nañambo Baisei lleva. Hañamo Ponacepe y Bahía. ¿Cuántas veces uno se da cuenta en la relación, en la familia, por ejemplo? Algunas veces uno se da cuenta. Haré esa ponaina. Que omonga cuavaina pe imemba. Ombola llava y pala imemba lleva. Handere hangua oinda ekla y fácil página la eres hangua su señora, señor, aquí con su hijo, usted tiene que hacer así, porque si usted le da todo esto, le da todo aquello, hope anga o se va a catuete. Entonces, eso a muchos les ofende, ¿verdad? Yo soy, es mi familia, es mi hijo, es mi hija, ya pota la ya posea más o menos, ¿verdad? Sin embargo, es la comunidad. Recordemos que cualquiera de los elementos negativos o también positivos, evidentemente, siempre eso va a favor de la comunidad. No es con la ñandeñonte, sino que va a favor de todos. Muy bien, queridos amigos, así entonces nos vamos despidiendo por el día de hoy. Agradecemos al Señor siempre esta posibilidad tan hermosa de reflexión. Pero lo más importante es recibir esta gracia de Dios que nos da también la fuerza para seguir adelante y esforzándonos siempre con su gracia. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.